Vamos a ver el tema 8, que es el tema de soluciones. Introducción. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias. Una mezcla homogénea tiene las mismas propiedades en cualquier parte de la solución. O sea, significa que está bien mezclado, que yo agarro el solvente y el soluto y lo mezclo bien. Así que en cualquier parte de esa mezcla tiene las mismas propiedades esta solución. No se diferencian sus componentes. Ejemplo, agua y sal, agua y sacarosa. Por ejemplo, yo agarro agua en un vaso y le pongo varias cucharillas de sal. Para que sea una solución, entonces debo mezclar bien hasta que la sal se disuelva. Ahí viene la palabra disolver, se disuelve y queda mezclada con el agua. Ahí es una mezcla homogénea, ¿no? Está entonces bien mezclado. Por ejemplo, el agua y la sacarosa, ¿no? Agua y azúcar, por ejemplo, yo mezclo hasta que se da una mezcla homogénea. Definición. Una solución se define como la mezcla homogénea de un soluto y solvente. El solvente también es llamado disolvente, ¿ya? Entonces, si decimos solvente o disolvente, básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Y el soluto. Entonces, la solución, como formula una solución, es igual al soluto más el solvente, la mezcla del soluto más el solvente. ¿Qué es el soluto? Es el que se disuelve en el solvente. Generalmente es el que entra en menor cantidad en una solución. Ejemplo, yo agarro el vaso de agua, le echo una cucharilla de sal, entonces la sal va a ser de soluto porque se está disolviendo en el agua. Y el solvente o disolvente, llamado también disolvente, es el que se disuelve, el que disuelve, más bien dicho, el que disuelve al soluto y está en mayor cantidad. El agua es el mejor disolvente empleado para sustancias inorgánicas, mientras que para sustancias orgánicas es el tetracloruro de carbono o el alcohol, etc. Entonces, mire, para sustancias inorgánicas el agua había sido el mejor disolvente y para sustancias orgánicas el tetracloruro de carbono o el alcohol u otros. Sigamos viendo un poco de teoría. Vamos a hablar de la concentración de las soluciones. Vamos a hacer un análisis de la concentración que tienen las soluciones. El soluto y el solvente o el soluto y la solución. O sea, voy a hacer una relación soluto-solvente o voy a hacer una relación soluto-solución. No se olviden que la solución es la suma del soluto más el solvente. Y vamos a tener dos tipos de análisis en cuanto a la concentración de las soluciones. Vamos a ver una referida a unidades de concentración, pero unidades físicas. Y vamos a ver otro que podemos agarrar la concentración y analizarlas mediante unidades químicas. Entonces las soluciones, la concentración de las soluciones se les analiza mediante unidades físicas o químicas. Dentro de las unidades físicas, los valores más habituales son el gramo por litro o el porcentaje en masa. Más que todo nos vamos a guiar en el porcentaje en masa. Vamos a calcular el porcentaje en masa. En cambio, en las unidades químicas vamos a ver cuatro cosas. Vamos a ver la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Entonces este cuadrito tiene que quedar muy claro. Un tipo de análisis de las concentraciones mediante las unidades físicas, el porcentaje en masa, o mediante las unidades químicas donde se puede sacar o calcular la molaridad, la normalidad, la molalidad o la fracción molar. Y eso es lo que justamente ahora vamos a repasar. Bien, vamos a analizar la concentración expresada en unidades físicas, que era la primera parte. Gramos de soluto por volumen de solución en litros es la primera idea. O sea que se hace un análisis de los gramos de soluto que hay
sobre el volumen de la solución en litros. Y el porcentaje en peso, que es el que más vamos a usar, llamado también porcentaje en masa. Entonces, el porcentaje en peso o también porcentaje en masa, indiferente esto, es la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Entonces, miren, porcentaje en masa va a ser la masa del soluto, al soluto le podemos llamar STO, sobre la masa de la solución. Y no se olviden que la solución es la suma del soluto más el solvente. Entonces también podemos ver esta fórmula así. El porcentaje en masa o porcentaje en peso es la masa del soluto sobre, y la masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente o disolvente. Entonces ahí está, porcentaje en peso, esta es mi fórmula, pero acordándonos que masa de la solución es masa del soluto más masa del disolvente. Vamos a ver un ejemplo directamente aquí. Dice, calcular el porcentaje en masa de soluto en una solución que contiene 5 gramos de BaNO3 2 en 80 gramos de H2O. A ver, primero hay que identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Miren acá, se supone que los 80 gramos de agua está haciendo de solvente o disolvente. Eso tiene que quedar claro. Y dice que hay una masa que contiene 5 gramos de BaNO3 2. Entonces, esos 5 gramos le está haciendo de soluto. Ahí está. Entonces, nada más con eso y muy sencillo, fíjense que vamos a decir que el porcentaje en masa, ¿sí?, va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución. Ahí está la fórmula, tienen que copiarla bien. Y digo que el porcentaje en masa, pero aquí nos falta un detalle, por 100, para hacer porcentaje. Entonces decimos el porcentaje en masa va a ser la masa del soluto sobre, y la masa de la solución es la masa del soluto más la masa del solvente. Podemos usar la fórmula de esta forma o de esta, siempre aquí por 100 para sacar porcentaje. Entonces seguimos, porcentaje en masa va a ser la masa del soluto, que es 5 gramos, sobre la masa del soluto también, que es 5, y la masa del solvente, que es 80. Entonces ahí decimos que el porcentaje en masa va a ser 5 sobre 85. Y vamos a simplificar eso. Entonces vamos a sacar quinta de cada uno de ellos. Y esto nos va a dar 1 sobre 17. Pero aquí por 100. Entonces esto va a ser porcentaje en masa 1 sobre 17 por 100. Ahí está. Entonces el porcentaje en masa va a ser 100 entre 17. Y esto nos da el 5,88%. ¿Qué quiere decir? Que del total de la mezcla que hay, de la solución, este es así, hemos mezclado lo que es el agua más el soluto. Están los dos juntos. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de toda la solución, el soluto es 5,88%. Y lo demás es agua. Entonces, esa es la interpretación, que del 100%, el 5,88% es soluto. Veamos este otro ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje en masa del benceno, que es C6H6, en una solución que contiene 10 gramos de benceno y 20 gramos de tetracloruro de carbono CCl4? A ver, sencillo, lo único que hay que identificar es la masa del soluto, en este caso
El soluto es el benceno, C6H6, y dice que tiene 10 gramos de benceno. Muy bien. Y la masa del solvente o disolvente, en este caso son 20 gramos. Aquí está. Entonces simplemente vamos a decir ahora que el porcentaje en masa es la masa del soluto sobre la masa del soluto más la masa del solvente por 100. No se olviden, por 100. Entonces el porcentaje en masa va a ser 10 sobre 10 más 20 por 100. Y el porcentaje en masa va a ser 10 sobre 30 por 100. Entonces miren, un 0 con un 0 se va, con lo cual me queda 100 entre 3 y eso es 33,33%. ¿Qué significa esto? Que de la solución total, donde está mezclado, aquí está mezclado el tetracloruro de carbono con el benceno, los dos están juntos. Quiere decir que de toda esa mezcla, el 33,33% es benceno, C6H6. Y lo demás va a ser, obviamente, tetracloruro de carbono. Vamos a ver ahora las concentraciones expresadas en unidades químicas. Y empecemos por la molaridad, que le vamos a abreviar con la letra M mayúscula. Entonces, molaridad, M mayúscula, se define como el número de moles de soluto contenidos en un volumen de solución. Entonces, la molaridad va a ser mol del soluto sobre litro de la solución. Entonces, sobre litro de la solución. Acuérdense eso. Mol del soluto sobre litro de la solución. Veamos este ejemplo. Dice, calcular la molaridad, ¿sí?, de 2 moles de soluto. Bueno, entonces aquí me da los moles del soluto, ¿sí? Fíjense, N son 2 moles del soluto contenidas en 300 mililitros de solución. Entonces el volumen es 300 mililitros. Pero acuérdense que en la fórmula nos tiene que estar en litros. Eso es importante, ¿ya? En litros. Entonces inmediatamente no puedo poner en cualquier unidad, lo voy a convertir a litros. Entonces digo, un litro tiene 1000 mililitros. Con lo cual, fíjense que aquí 2 ceros, se va con 2 ceros y me queda 3 décimos de litro. Ahí está. Ahora digo, la molaridad va a ser los moles del soluto sobre el volumen, pero el volumen en litros, eso es importantísimo. Entonces la molaridad, los moles del soluto son 2 y el volumen es 3 décimos. Entonces, haciendo medios y extremos, nos va a dar 20 tercios. Y 20 tercios resulta ser, si ustedes lo dividen, nos resulta 6,67. Entonces aquí 20 entre 3, 6,67 M molar. Eso se lee 6,67 molar. Veamos este otro ejemplo. Dice, calcular la molaridad de 8 gramos de NaOH en 500 mililitros de una solución. Directamente entonces la masa son 8 gramos de NaOH y el volumen son 500 mililitros. Pero directamente 500 mililitros es medio litro. ¿Sí? Pueden hacerlo así o también
obviamente, ¿no? 500 mililitros es medio litro porque 1000 mililitros es un litro. O si no, pueden tardar más y hacer así, poner aquí mililitro a litro, y un litro tiene 1000 mililitros y justamente sale medio litro o 0,5 litros. Pero la fórmula de la molaridad son los moles del soluto sobre lo que es el volumen en litros, ¿ya? El volumen en litros. Entonces, fíjense que ya tenemos el volumen en litros, pero no tengo los moles del soluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos gramos vamos a convertir a moles. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siempre para convertir de gramo a mol, vamos a usar la masa molecular. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos 8 gramos de NaOH, ahí está, colocamos aquí gramos de NaOH y arriba vamos a poner mol de NaOH. Entonces, para convertir de gramo a mol, vamos a utilizar la masa molecular. Y para eso nos vamos fijando en nuestras tablas, ¿ya? Entonces nos fijamos en la masa atómica, para empezar, del sodio. Entonces la masa atómica del sodio son 23. Entonces aquí vamos a decir, la masa molecular son 23 por 1, más el oxígeno son 16 por 1, más el hidrógeno es 1 y hay un solo hidrógeno. Entonces sacamos la masa molecular, va a ser 23 por 1 más 16 por 1 más 1 por 1. Y esto nos va a dar 40. ¿40 qué? 40 gramos por mol. Entonces, esto vamos a usar aquí y digo que en un mol hay 40 gramos. Entonces, fíjense que esto con esto se va. Estamos en el método del factor unitario. Octava 1, octava 5, mol de NaOH. Ahora sí vamos a usar la fórmula de la molaridad. Estamos sacando la molaridad. Entonces, los moles del soluto es 1/5 de mol y el volumen en litros es 1/2. Ahí está. Entonces, la molaridad va a ser haciendo medios y extremos. Los medios van abajo, los extremos van arriba. Van a ser 2/5 M. 2/5 M significa 2/5 molar. Así se lee, ¿no? 2/5 molar. Y pueden sacar obviamente en decimales. Hablemos ahora de la normalidad, llamada abreviada como N. Se define como el número de equivalentes gramos de soluto contenidos en un volumen de solución. La fórmula de la normalidad va a ser el número de equivalentes sobre el litro de solución, o sea, los equivalentes por litro. Y miren que el número equivalente es la masa sobre el peso equivalente. Para los compuestos que son, por ejemplo, los ácidos, el peso equivalente es el peso molecular sobre el número de hidrógenos. En las bases es el peso equivalente es el peso molecular sobre el número de oxidrilos o H's negativos. Y en las sales es el peso molecular sobre el número de oxígenos. El que más vamos a utilizar, y este es importantísimo, es simplemente el de los ácidos. Entonces mucho vamos a utilizar el número de hidrógenos. Ahora, para hacer más sencilla esta idea, ¿saben qué vamos a decir? Que la molaridad y la normalidad están estrechamente relacionados. ¿Cómo es que están relacionados la molaridad y la normalidad? Y para esto vamos a dar una formulita. Dice que la normalidad es la molaridad por el número de hidrógenos. Esto en
cuando son ácidos, cuando estamos hablando de ácidos, que en la gran mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a trabajar con ácidos. Entonces, esta es la clave para este tipo de ejercicios, que la normalidad y la molaridad están relacionados. Simplemente la normalidad es la molaridad multiplicando por el número de hidrógenos que tenga ese ácido. Ya vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Si fueran bases, sería por el número de OHs, o si fueran sales, por el número de oxígenos. Pero nos vamos a centrar más en el número de hidrógenos, ¿ya? Veamos un ejemplo y aquí nos vamos a dar cuenta mejor. Dice, calcular la molaridad y la normalidad, que están estrechamente relacionados, de 196 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, miren, la masa son 196, la masa del soluto, ¿sí? 196 gramos de ácido sulfúrico contenidos en 2 litros de solución. Entonces, el volumen es 2 litros. ¿Ya? El volumen va a ser 2 litros de solución. Entonces, miren, antes de querer sacar la normalidad, primero sacaré la molaridad, porque cuando ya tenga la molaridad, sacar la normalidad va a ser de lo más sencillo. Ya vamos a ver. Primero, ya hemos visto en el caso anterior que si yo tengo molaridad, la molaridad es los moles del soluto sobre el volumen en litros. Entonces, como no tengo los moles, vamos a decir, tengo 196 gramos de ácido sulfúrico H2SO4 voy a llevar a moles, entonces aquí digo gramos de H2SO4 a mol de H2SO4 y digo en un mol hay 98 gramos de H2SO4. Eso de memoria, la masa molecular del ácido sulfúrico es 98, pero ustedes lo pueden calcular. Y entonces esto con esto se ve 196 entre 98 da 2 moles. Ahora sí, aquí vamos a reemplazar y vamos a decir que esto es 2, el volumen es 2 y la molaridad había sido 1 mol por litro. ¿Ya? Entonces esto es 1 mol por litro, que es exactamente lo mismo. Aquí esta aclaración más, por favor. En realidad la molaridad estaría en estas unidades, 1 mol por litro. Pero esto es lo mismo que decir 1M. 1M es 1 molar y 1 molar es lo mismo que 1 mol por litro. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 1 mol por cada litro de solución. Ahora, estoy a un paso de sacar la normalidad. Primero es la molaridad, después la normalidad. Entonces decimos, si tengo el H2SO4, la pregunta es, ¿cuál es el número de hidrógenos del ácido sulfúrico? Y la respuesta está aquí, nada más, son 2 hidrógenos. Entonces estamos hablando de que hay 2 hidrógenos. Y ahora digo, muy fácil, la normalidad es la molaridad por el número de hidrógenos que tiene el ácido. Entonces la normalidad, la molaridad vale 1 y el número de hidrógenos es, aquí está claramente, 2. Con lo cual la normalidad va a ser 2. ¿2 qué? 2 equivalentes por litro, esa es la unidad de la normalidad, equivalentes por litro, que es lo mismo que 2N. Entonces, si yo veo 2N, se está refiriendo a que su normalidad es 2. 2N, 2 equivalentes por litro. Un M, 1 mol por litro. Y ahí está la forma de sacar primero molaridad, después normalidad. El otro concepto que vamos a ver es la molalidad. Molalidad. Que vamos a llamar con una M, que se le puede poner una rayita arriba para distinguir de la masa. La molalidad de una solución es el número de moles de soluto
por kilogramo de solvente. Ojo, moles de soluto sobre kilogramos de solvente o disolvente. No de la solución, solamente del solvente. A distinción de los anteriores, porque miren aquí, era mol del soluto sobre volumen, pero de toda la solución, de toda la solución. En cambio ahora en la molalidad es mol de soluto por kilogramo solo del solvente. Esto tiene que quedar muy claro, no de toda la solución, solo del solvente. Calcular la molalidad de 1,5 moles de NaCl, que esto es el cloruro de sodio, disueltos en 250 novenos moles de agua. Entonces, aquí los datos es bastante importante. 1,5 moles, entonces el número de moles son 1,5 mol, ¿ya? Disueltos en 250 novenos moles de agua. Entonces, ¿qué es estos 250 novenos moles de agua? Entonces, estos son los moles del solvente. Los moles del solvente son 250 novenos moles. Pero si vemos la fórmula, la molalidad es los moles del soluto sobre los kilogramos del solvente. Y los moles del soluto sí los tengo. Está aquí. Estos son los moles del soluto. Pero el kilogramo de solvente no tengo, porque en realidad tengo los moles del solvente. ¿Qué hago? Porque el solvente llega a ser el agua. Entonces voy a llevar de mol a gramo. Siempre para llevar de mol a gramo o de gramo a mol va a ser mediante la masa molecular. Entonces digo, yo tengo 250 novenos moles de agua y lo voy a llevar a aquí mol de agua a gramo de agua. Entonces digo, en un mol de agua, ¿cuántos gramos hay? Y la respuesta es que hay 18 gramos de agua. Claro, eso sacan con la masa molecular. 2 por 1, 2, más 16, 18. Entonces, miren, esto con esto se va. Aquí, esto con esto se va. Y había sido 500 gramos de agua, ¿sí? Pero yo necesito en kilogramos porque para aplicar la fórmula me piden kilogramos. Por lo cual, 500 gramos pueden hacer el factor de conversión si quieren, pero es muy fácil darse cuenta de que 500 gramos es medio kilo, ¿no? Entonces, un kilo tiene 1000 gramos y esto con esto se va. 500 entre 1000 es un medio kilogramo de agua. Con lo cual, ahora recién voy a utilizar mi fórmula y digo que la molalidad son los moles del soluto, que es 1,5 moles, sobre medio kilo de agua, que es aquí un medio. Ahí está. Entonces, el 1,5 lo pueden convertir en 3 medios, en fracción, y aquí es un medio. Estos son los medios. Estos son los extremos y un medio se puede ir con un extremo. Con lo cual la molalidad va a ser 3M. ¿Sí? Entonces 3 moles por kilogramo sería la respuesta. La última idea que vamos a ver es la fracción molar, que se va a llamar X. Definida como el número de moles de un componente entre el número total de moles de todos los componentes de una solución. Entonces, la fracción molar es el mol del soluto sobre los moles totales que tiene la solución. Y otro concepto que está muy relacionado es el porcentaje molar. El porcentaje molar es la fracción molar por 100. Simplemente es agarrar esta fracción molar y multiplicarlo por 100 para sacar en porcentaje.
Esto te da en fracción y esto te da en porcentaje. Pero es básicamente lo mismo. Simplemente la fracción molar es esto y el porcentaje molar es la fracción molar por 100. Y otro detalle es que la fracción del soluto más la fracción del solvente o disolvente da 1, porque entre los dos da el 100%. ¿Qué dice? Calcular la fracción molar de 64 gramos de metanol CH3OH en 360 gramos de agua. Entonces, miren, la masa del soluto, aquí está, son 64 gramos. Y la masa del solvente son 360 gramos. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como trabajo con moles, lo voy a llevar a moles. Entonces, vamos a empezar aquí. 64 gramos de CH3OH de metanol, lo voy a llevar a moles. Entonces, aquí digo gramos de CH3OH a mol de CH3OH. Entonces digo, en un mol de CH3OH, ¿cuántos gramos hay? Para eso sacamos la masa molecular con la masa atómica y resulta ser que esto tiene 32, ¿sí? Porque aquí, a ver, sumen 12 más 3, 15, 31 más 1, 32. Un mol tiene 32 gramos. Entonces esto se va. Y 64 entre 32 me da 2 moles de metanol. Lo mismo voy a hacer con el solvente, que es el agua. Entonces voy a decir 360 gramos de agua por, aquí voy a poner gramos de H2O y aquí voy a poner mol de H2O. Entonces en un mol hay, ya sabemos esto, 18 gramos de agua. Esto con esto se va. 36 entre 18 a 2. Con este 0 más. 20 moles de agua. Y por último vamos a decir que la fracción molar es los moles del soluto sobre los moles totales. Entonces aquí la fracción molar va a ser moles del soluto. Este es el soluto. Entonces va a ser 2 sobre los moles totales. Y aquí el error que yo podría cometer es ponerle aquí 20. Error, porque los moles totales es la suma de los moles del soluto más los moles del solvente, más bien. Entonces en este caso va a ser 2 sobre 22. Simplificando, la fracción molar va a ser 1 sobre 11. Ahí está. Y si yo quiero volverlo a este porcentaje, digo el porcentaje molar va a ser 1 sobre 11 por 100. Simplemente es multiplicar por 100 para que me dé un porcentaje nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 0.1 entre 11, si ustedes hacen la división, les va a salir 0,09. Y si eso lo multiplican por 100, les va a salir el 9%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los moles del soluto representan el 9% del total de moles que existe en la solución.